Bueno, muy buenas noches, compañeros y maestra. Nosotros somos alumnas de matemática financiera y esta es la defensa de nuestro proyecto. Nos tocó sobre el grupo financiero PriceSmart y estas son las obligaciones financieras y deudas públicas en Honduras. Este es un pequeño análisis de sostenibilidad económica y una exhaustiva del panorama fiscal y la gestión estratégica de pasivos del Estado, impacto en el crecimiento nacional y compromisos internacionales que se tienen como una institución financiera. Lo voy a dejar con mi compañera Jessica, que les va a explicar un poco más. Buenas noches, licenciada y compañera. En este tema, voy a hablar sobre lo que son las obligaciones financieras y la deuda pública en lo que es Honduras. Este tema trata sobre el dinero que el Estado pide prestado para poder financiar proyectos y cubrir diferentes necesidades del país. También vamos a conocer cómo funciona esa deuda, cuáles son sus beneficios y qué riesgos puede traer si no se administra correctamente. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son las obligaciones financieras. Primero es importante entender cuál es el sentido de este contexto. Las obligaciones financieras son compromisos de pago, es decir, cuando el gobierno pide un préstamo o emite un bono, adquiere la responsabilidad de devolver ese dinero en un tiempo determinado y además pagar intereses. En otras palabras sencillas, el Estado recibe dinero, pero tiene la obligación de pagarlo o reembolsarlo después. Ahora, otro concepto importante, ¿qué es la deuda pública? Bueno, una deuda pública es todo aquel dinero que el gobierno debe porque ha solicitado préstamos para invertir en diferentes proyectos. Por ejemplo, ese dinero puede utilizarse para construir carreteras, hospitales, escuelas o mejorar otros servicios públicos. La deuda no siempre es algo negativo. El problema aparece cuando se pide demasiado dinero y luego es difícil pagarlo. No sé, compañera. También les quiero hablar, bueno, un poco de nuestros objetivos y análisis, ¿verdad? Fue definir obligaciones financieras y bonos, analizando su importancia en el sistema global y la reciente emisión de 4.000 millones en bonos internos. Y en el contexto de Honduras, el examen del panorama de deuda pública estatal mediante informes oficiales para comprender la sostenibilidad y gestión de los recursos nacionales. También añadir que creo que tanto mi compañera como yo aprendimos bastante de lo que fueron conceptos, ¿verdad? Que estuvimos viendo, que se fueron dando también por la investigación que se mantuvo, ¿verdad? Siguiente. Bueno, también en Honduras una forma de obtener recursos es mediante la emisión de bonos soberanos. Sabemos que la mayoría de la población en Honduras es beneficiaria de los bonos y las ayudas del gobierno. Ok. Sí, tenemos que, como apoyo de instituciones financieras a nivel corporativo, PriceSmart utilizó líneas de crédito de corto plazo como una medida preventiva para preservar su liquidez. Sin embargo, no encontramos información pública suficiente para afirmar que PriceSmart Honduras recibió un programa especial, ¿verdad? O garantizado del gobierno. La respuesta más responsable es indicar que la empresa utilizó financiamiento bancario ordinario, pero no existe evidencia pública de un apoyo financiero de parte de alguna operación hondureña.
Bueno, también tenemos que respecto a las medidas de apertura inteligente implementadas por el gobierno y por SINAGER, no se encontró ninguna declaración directa de los propietarios de Priceman, ¿verdad? Que esta es como una aclaración que le hace la empresa a uno cuando se realiza la investigación. Vamos a ver. Cuando hablamos de una obligación financiera, nos referimos a los compromisos de pago que adquiere una persona, una empresa o incluso el Estado. Cuando solicita dinero prestado, es decir, si el gobierno necesita recursos para desarrollar proyectos y pide un préstamo, automáticamente adquiere la obligación de devolver ese dinero dentro de un plazo establecido y también pagar los intereses que se hayan acordado. Por ejemplo, en el caso de Honduras, estas obligaciones son importantes porque permiten al Estado obtener recursos cuando los ingresos que recibe por impuestos no son suficientes para que el gobierno tenga el alcance de cubrir todos los gastos públicos. Siga. Uso de bonos soberanos para la captación de recursos financieros estratégicos en el estado de Honduras. Como lo mencionaba mi compañera, lo que es la captación y emisión. Honduras emite bonos soberanos para captar recursos, destacando recientemente la colocación de 81.57 millones de dólares destinados al fortalecimiento de finanzas públicas, así como escuchamos, ¿verdad? Que también son bonos que se dan en bono estudiantil, bonos de agricultores, buscando beneficiar a la población de Honduras. El destino de fondos. La inversión de estos capitales es crítica para el desarrollo nacional, focalizándose principalmente en sectores esenciales como infraestructura, salud pública y educación. Creo que como hondureños, ¿verdad? Sabemos que tal vez son pocos los fondos, pero que el gobierno trata de destinarlos equitativamente para poder ir viendo una mejora a lo largo de los años. Y está también lo que es la gestión de deuda. Lo que decía mi compañera, que la deuda se divide en interna y externa. Su administración exige una gestión responsable de recursos para enfrentar los retos económicos y garantizar la estabilidad fiscal, ya que cuando adquirimos una deuda, pues no es solamente así, ¿verdad? Sino que el gobierno tiene que pagar un interés, depende del plazo que tenga para liquidar esta deuda. Los bonos en Honduras siento que representan una fuente importante de financiamiento porque gracias a ellos el gobierno puede realizar inversiones que benefician a toda la población. Sin embargo, también es fundamental que estos recursos se administren con transparencia y responsabilidad, porque cada bono emitido representa una obligación de pago que debe cumplirse en el futuro. Por eso, una buena gestión en la deuda pública es esencial para mantener la economía estable y poder garantizar el desarrollo del país. Exacto. Es cierto. Sí. Bueno, como en todo caso, ¿verdad? Se tienen ventajas y desventajas. El financiamiento de proyectos y el crecimiento económico actúan como motores principales para impulsar la inversión pública en el país. No obstante, el incremento del nivel de endeudamiento nacional y la carga financiera representan desafíos críticos para la estabilidad. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Que a la hora de cumplir con ese pago, hay que sumarle que va a llevar intereses. Una de las ventajas es el financiamiento de proyectos.
la inversión, recursos de obra pública y ayúdeme un poco, compañera, a bajar la diapositiva. Ok. Y también están los riesgos, ¿verdad? Que hablábamos, la carga de interés y la gestión de riesgo fiscal futuro. Una gestión ineficiente de estos recursos genera riesgos severos para las finanzas futuras, comprometiendo la capacidad de respuesta ante crisis. Sí. También es importante mencionar que la deuda pública no siempre es negativa. Cuando se utiliza de forma responsable, puede traer muchos beneficios para el país. Sin embargo, si no se administra correctamente, también puede generar problemas económicos, tanto a corto plazo como a largo plazo. La primera ventaja es el financiamiento de proyectos. Esto significa que el gobierno puede obtener recursos para realizar obras que beneficien a toda la población. Por ejemplo, construir escuelas, hospitales, carreteras, ayudar a familias con escasos recursos. Muchas veces estos proyectos no podrían realizarse únicamente con el dinero que el Estado recauda por impuestos. Otra ventaja es la inversión en obra pública. Gracias a estos recursos se pueden desarrollar proyectos de infraestructura que pueden impulsar el crecimiento económico, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las personas. Además, estas inversiones ayudan al desarrollo de diferentes comunidades del país. Así es. Sigamos. Bueno, como conclusiones finales, tenemos que la evaluación estratégica de la gestión financiera y sostenibilidad de la deuda pública hondureña, los bonos estatales. Los bonos soberanos son herramientas vitales para el financiamiento, logrando captaciones recientes de 400 millones de lempiras. Otro es la responsabilidad. Es imperativo mantener una disciplina rigurosa en el uso de deuda para asegurar la estabilidad macroeconómica futura. Y están los intermediarios. El fortalecimiento del rol de las entidades financieras es fundamental para canalizar el desarrollo nacional eficientemente. Una fortaleza económica es una administración transparente y estratégica de los recursos públicos. Es la clave definitiva para garantizar la sostenibilidad económica del país a largo plazo y fomentar un crecimiento equitativo. Bueno, también quiero agradecer a la licenciada que nos dio la oportunidad de hacer esta investigación y adquirir muchos conocimientos, ¿verdad? En mi caso, de varios conceptos que pues no sabía y así poderlos aplicar a la matemática financiera. Bueno, este es todo nuestro aporte. No sé si la compañera tiene algo que aportar y ya sería todo. Sí, solamente aportar un poco, ya para finalizar nuestra presentación de que es nuestro proyecto final de la clase de matemática financiera, podemos concluir que las obligaciones financieras y la deuda pública son herramientas importantes para el desarrollo de Honduras, siempre y cuando sean manejados con responsabilidad y transparencia. Eso sería todo. Así es. Muchas gracias. Buenas noches.